Para mí es un honor estar presente en este segundo foro del servidor público y un especial agradecimiento a la personería de Facatativá, en especial al doctor John Jairo Monroy y a todo su equipo de trabajo de la personería. Bueno, voy a hablar, hacer unas pequeñas reflexiones sobre un tema muy interesante, un tema que me ha apasionado mucho en mi vida académica, pero además es de aquellos temas que podemos nosotros vivirlos todos los días. Como muy bien lo dijo Kennedy en Estados Unidos al principio de los años 60, con el desarrollo de los primeros movimientos consumeristas en Estados Unidos: todos somos consumidores. Este es de los derechos, digamos, que más tienen que ver con el día a día de nosotros como ciudadanos y en el desarrollo de nuestra vida social, familiar y laboral, el derecho del consumo. El día de hoy quiero hacer básicamente dos, tal vez tres reflexiones sobre el derecho del consumidor. En una primera medida quiero hablar sobre quién en Colombia es considerado como consumidor. En segunda medida, quiero hablar de los derechos del consumidor, pero no voy a hablar de garantías, no voy a hablar de calidad de productos, no voy a hablar de idoneidad de producto, no voy a hablar de productos dañinos o perjudiciales. Voy a hablar de los derechos del consumidor en el iter contractus, en la relación contractual de consumo. Un tema muy interesante. Desde la etapa de tratos preliminares o perfeccionamiento del contrato de consumo hasta la naturaleza misma del contrato de consumo. Y en tercera medida, si alcanzamos por cuestión de tiempo, intentar responder a la pregunta: ¿y cómo los protejo? ¿Qué hago para proteger esos derechos? Teniendo en cuenta lo anterior, voy a comenzar con la pregunta y el interrogante que suscita en toda situación de derecho del consumidor. Y la pregunta es: en Colombia, ¿quién es considerado consumidor? Digamos que en el derecho y en la evolución histórica del derecho del consumo en Colombia, nuestro estatuto actual, la ley 1480 del año 2011, nos ayudó, porque el legislador de la ley 1480 del año 2011 nos trae un interesante concepto de consumidor. Eso es una ayuda enorme que nos trae el consumidor, porque la misma ley indica quién es el que tiene esa calidad. Teniendo en cuenta esa situación, me permito leer, discúlpeme por esto, el artículo 5 de la ley 1480 en su numeral tercero dice lo siguiente: consumidor o usuario: toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza, para la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica, y empresarial, cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. Se entenderá incluido en el concepto de consumidor el de usuario. Este numeral tercero del artículo 5 trae toda una teoría, o es la condensación de una tesis muy interesante que se conoce como la tesis del consumidor destinatario final. De este artículo quiero plantear tres preguntas. Primer interrogante: ¿todos los consumidores son iguales? ¿O existe, o podemos hablar de categorías de consumidores, contrato diferencial, contrato preferencial en el derecho de consumo? Segundo interrogante, que me permite plantear esa lectura de ese artículo: ¿el empresario en el desarrollo de su actividad empresarial puede ser consumidor? Tesis del consumidor empresario. Y tercero,
para activar los derechos como consumidor, debe siempre existir una relación de consumo. Y ya miramos un temita interesante de publicidad engañosa. Primer interrogante: ¿existen categorías de consumidores o todos los consumidores son iguales? Y vamos a partir respondiendo esa pregunta de una vez. No, no todos los consumidores son iguales. La Superintendencia de Industria y Comercio, dependiendo del perfil del consumidor, ha establecido 3 posibles categorías de consumidores. ¿Verdad qué interesante? Primera categoría: consumidor de alto target, consumidor especializado. ¿Quién es el consumidor de alto target? ¿Quién es el consumidor especializado? Es aquel consumidor experto en el consumo, en la adquisición, en el goce de un determinado producto o servicio. Si yo compro un reloj Rolex que cuesta 22 millones de pesos, yo soy considerado un consumidor de alto perfil, soy considerado un consumidor de alto target, soy considerado un consumidor especializado en la marca. Si yo voy a hacer una inversión de semejante dinero, es porque yo conozco la marca o previamente me ha acercado a ella. Somos consumidores expertos y especializados. Ese es un tipo de consumidor. Por otro lado está el consumidor medio. ¿Quién es el consumidor medio? Prácticamente el consumidor medio es aquel que recibe la información y hace un ejercicio superfluo, sencillo, básico sobre la naturaleza de cómo recibe esa información. Es decir, el consumidor medio no es especializado, pero tampoco es un total ignorante. Simplemente el consumidor medio recibe de la manera más obvia y por sentido común la información que él recibe, pero no va más allá. Es decir, un consumidor medio seríamos casi todos nosotros. Si yo salgo de esta conferencia y voy a Falabella, a Bogotá, a comprarme un televisor Samsung porque lo necesito para mi casa, yo soy un consumidor medio. No soy experto en la marca, no profundizo más allá de lo que la simple información, el proveedor, el distribuidor me otorga. Ese es el consumidor medio. Y por otro lado está el consumidor hipervulnerable. Y aquí quiero profundizar un poquito. ¿Quién es el consumidor hipervulnerable? Es aquella persona que por ciertas condiciones físicas, económicas, sociales, merece un trato especial desde el punto de vista del derecho del consumidor. Piensen ustedes, población vulnerable. Piensen ustedes, un turista extranjero fuera del país que llega a visitar nuestro país. Él es considerado un consumidor hipervulnerable. ¿Por qué? Porque no conoce las normas de protección de sus derechos en ese país. Posiblemente no hable el idioma español. Posiblemente le va a ser difícil acceder a un determinado producto y servicio. No conoce los canales de comercialización. Piensen ustedes, población flotante. Piensen ustedes, víctimas del conflicto. Piensen ustedes, una persona que tenga una limitación física, que no pueda leer, que no pueda comunicarse, que no pueda ver. Ellos son consumidores que no pueden ser calificados ni siquiera como un consumidor medio. Ellos son consumidores hipervulnerables. Y aquí surge una pregunta: ¿y para qué sirve esa clasificación? ¿Es que los derechos de los consumidores son diferentes dependiendo del estatus en que usted esté? No. Los derechos de los consumidores son los mismos. No importa si eres un consumidor de alto target, no importa si eres un consumidor medio, no importa si eres un consumidor en situación de vulnerabilidad. Los derechos del consumidor son los mismos. Entonces, ¿para qué estoy hablando de esto? Por el análisis que tiene que hacer la persona que pretende proteger los derechos del consumidor. Una cosa es analizar la relación de consumo de un consumidor alto, otra cosa es analizar la relación de consumo
de un consumidor medio y otra cosa es analizar la relación de consumo frente a un consumidor hipervulnerable. Los niños, niñas y adolescentes suelen ser consumidores hipervulnerables. Son más vulnerables a la publicidad, son más vulnerables a ser llevados y posiblemente a que caigan en error por la información falsa o errada que puede dar un productor en la relación de consumo. Entonces, ¿por qué es importante esta división? No estoy queriendo decir, vuelvo y repito, que tengan diferentes derechos. Todos son consumidores y tienen los mismos derechos que establece el Estatuto del Consumidor, la Ley 1480. Los derechos de consumo son los mismos. Entonces, ¿qué es lo que cambia? El análisis frente a la protección de ese derecho. Yo no los puedo tratar igual. Primera cuestión interesante. La mayoría de ustedes son servidores públicos, etcétera, etcétera, o tenemos alguna relación, contratistas, etcétera, etcétera. Muchos de nosotros atendemos población vulnerable y logramos observar en ese día a día la diferencia y la dificultad de muchos de ellos. Población víctima de conflicto, población flotante, migrantes y todos los abusos que sufren en las relaciones de consumo. Deben tener un trato especial, no derechos diferenciales. Cuidado con eso. Segunda situación, el consumidor empresario. Este es un tema bien interesante. Miren ustedes que el numeral tercero del artículo 5 dice lo siguiente: satisfacer una necesidad propia, privada, familiar, doméstica y empresarial, cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. Si yo soy una sociedad comercial, mi objeto social es ser un call center, y el representante legal del call center manda a adquirir y a comprar unos productos de aseo, una compra grande, unos productos de aseo, por cuanto necesita los productos de aseo y el presupuesto de todos durante los próximos 2 meses. Y esos productos de aseo causan un perjuicio o un daño a alguno de ellos. En ese caso no hay duda, ese empresario consumidor es un consumidor medio. Hay una relación de consumo y a él se le activan los derechos como consumidor. Perfecto, el problema no está ahí, el problema está acá. Resulta que ese call center, el representante legal de ese call center, solicita la compra de 150 equipos de cómputo. ¿Para qué? Pues para desarrollar su actividad económica. Pero además, adquiere un software especializado. Pero además, adquiere unas balacas con los cuales sus trabajadores pues van a prestar el servicio de call center. Y resulta, mi querido auditorio, que los computadores salen averiados. Resulta que las balacas salen averiadas. Surge la siguiente pregunta: ¿él frente a la adquisición de esos equipos es consumidor? ¿Él puede activar el derecho del consumidor? ¿Él puede echar mano de los derechos que trae la ley 1480? La respuesta es no. ¿Sí ven qué interesante? La respuesta es no. ¿Por qué razón? Porque mire lo que me dice el numeral 3. Satisfacer, acuérdense ustedes, teoría del destinatario final. Cuando él quiere satisfacer una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial. Ustedes dirían, pero estás satisfaciendo una necesidad empresarial. Cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. Pregunta, ¿para qué compraste los computadores? Pregunta, ¿para qué adquiriste las balacas? Pregunta, ¿para qué adquiriste el software? Para el desarrollo de tu objeto social. Qué pena, usted no es consumidor. Qué pena, no hay relación de consumo. Qué pena, si usted tiene algún problema frente a esos productos, no puede ir a la 1480. ¿A dónde tiene que ir? Posiblemente al Código de Comercio o al Código Civil. Pero se le cierra la puerta inmediatamente al derecho del consumidor.
¿Sí ven qué interesante? Ese es un tema de empresario consumidor. Claro, el empresario, el comerciante, persona natural o persona jurídica, sí puede ser consumidor, pero hay que determinar en qué momento está en una relación de consumo. Si no está en una relación de consumo, sencillamente no puede optar por un derecho más benéfico, más proteccionista, que se llama derecho del consumidor. Tercera situación. Si el derecho del consumidor, como su nombre lo indica, es para el consumidor, y yo soy consumidor cuando adquiero para satisfacer una necesidad de destinatario final, yo podría optar por hablar de protección al consumidor cuando todavía no existe esa relación de consumo y yo tal vez no tenga la calidad de consumidor. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Piensen ustedes, mi querido auditorio, de la publicidad engañosa. Aló. Piensen ustedes, ¿aló? Piensen ustedes de la publicidad engañosa. Una información que es errada, una información que me induce al error, que poco a poco el anunciante o poco a poco el productor, comercializador me va llevando a error. ¿Ustedes se acuerdan de las televentas? ¿Ustedes se acuerdan de la faja liporreductora? Y uno estaba ahí cómodo en su casa, al frente del televisor, y de una vez salía la publicidad, ¿cierto? Tranquilo, usted lo único que tiene que hacer son 10 minutos al día. 10 minutos al día. Póngase este aparatico, y él comienza a hacer así. Usted no haga nada más. Y le garantizo que en un mes ha bajado tantos kilos y ha reducido tantas tallas. Qué interesante. Pero miren cómo me van induciendo error. ¿Por qué? Se han visto que me muestran un antes y un después. ¿Sí? Entonces sale el modelo gordito, con su baja autoestima, con su carita triste. Después, cuerpo marcado, abdominales, sonriente. ¿Sí? ¿Notado? Y mira lo que esa información va haciendo en mi cabeza. Ustedes se han puesto a pensar lo que esa información, lo que esa publicidad comienza a hacer en nuestra mente. Cómo el comercializador y anunciante nos va llevando poco a poco. Él está predeterminando nuestra voluntad a lo que él quiere. Venga, adquiera mi producto, esto es lo mejor, y con esto va a lograr los resultados. Pero noten ustedes que yo decido no comprarlo, yo decido no adquirirlo, es decir, no se transó nunca una relación contractual. Y resulta que me voy para la superintendencia financiera y pongo una queja administrativa de publicidad engañosa. Pregunta: ¿yo estaría legitimado para interponer una acción de protección al consumidor por publicidad engañosa en donde ni siquiera hubo relación de consumo, en donde ni siquiera calzo en el concepto de consumidor que me trae la ley 1480? Yo no estoy adquiriendo un producto, yo no estoy satisfaciendo ninguna necesidad, yo simplemente estoy diciendo, ellos como que lo que están diciendo no es cierto. ¿Me hace el favor y los investiga? ¿Yo sería legitimado para hacerlo? ¿Se ve qué interesante? Entonces, noten ustedes, parece ser que el derecho del consumidor va más allá de una relación de consumo. Porque en términos generales, la respuesta a esa pregunta es sí. Cualquiera de nosotros estaría legitimado en iniciar y solicitar una investigación administrativa ante un órgano competente para que investigue la posible vulnerabilidad, publicidad engañosa. Y no somos consumidores. Entonces, ¿qué se protege allí? Un derecho del consumo. Se protege la
potencialidad que tiene esa información en influir en mi decisión como consumidor. Eso es lo que yo protejo. ¿Sí? ¿Y cuántas situaciones conocen ustedes de publicidad engañosa? Cicatricure, ¿se acuerdan? Sancionado por la CIT, publicidad engañosa. Acabaron de la Superintendencia de Industria y Comercio acabó de confirmar una sanción a varias empresas de productos lácteos, especialmente leche, por tema de lactosuero. Usted le está mintiendo al consumidor, porque usted está diciendo que esto es leche, esto no es leche, esto es lactosuero, dice la Superintendencia. ¿Sí ven? Publicidad engañosa. ¿Correcto? Cuando usted le dice al consumidor, mi producto, si usted se echa estas goticas en el cabello, en 2 meses va a tener una cabellera frondosa. Usted tiene que probar que eso es así. Si no, usted le está induciendo error. ¿Sí ven? Entonces todos estaríamos legitimados, y aquí muchos, para iniciar una acción por publicidad engañosa. Pues yo soy el primero que compraría ese producto. ¿Sí ven? Entonces, note, mi querido auditorio, que parece ser que el derecho del consumidor va más allá de simplemente trabar una relación de consumo. Conclusión en este primer aspecto. En el concepto del que trae el legislador sobre consumidor, caben categorías de consumidores. Ojo con el consumidor hipervulnerable. Es al que nosotros como servidores públicos tenemos que tener una especial protección. Segundo, cuidado con el consumidor empresario. Muchas veces la frontera entre el empresario consumidor y el empresario no consumidor es compleja de determinar. Y tercera situación, parece ser que el derecho del consumidor va más allá de trabar la relación de consumo. Hay una protección, un ex ante bastante amplio, donde ya se generan y nacen derechos del consumidor. Y esto me lleva, mi querido auditorio, a la segunda reflexión. La segunda reflexión es, les comenté ahorita al principio, listo, no es necesario hablar de, o no voy a hablar de garantía legal, que es lo que más se habla en consumidor, no voy a hablar de idoneidad, no voy a hablar de calidad del producto, qué pasa si el producto me sale dañado, qué pasa si el carro se me dañó, qué pasa si en el concesionario me dicen que ya no, yo no voy a hablar de eso. Voy a hablar es en qué momento se traba la relación de consumo y si allí, en ese perfeccionamiento, nacen derechos del consumidor. Eso es lo que voy a hablar. Pensemos lo siguiente. Me dice la ley 1480 que todo, absolutamente todo el derecho del consumidor se activa cuando hay una relación de consumo. Partamos de lo siguiente. Una relación de consumo es una relación contractual. Es un contrato. Es un contrato. Así de sencillo. Y normalmente esa relación contractual es un contrato o de compraventa o de prestación de servicios. Perfecto. Es un contrato de compraventa o es un contrato de prestación de servicios. Yo compro el automóvil al concesionario, yo compro el televisor en Falabella, yo compro el nevecón en el costo, yo compro los zapatos en Arturo Calle, yo compro el vestido en Hugo Boss, etcétera, etcétera. Entonces, es una relación contractual. Es un contrato. Normalmente, vuelvo a repetir, es un contrato de compraventa o es un contrato de prestación de servicios. Perfecto. ¿Cuál es la naturaleza de ese contrato? Mi querido auditorio, ese contrato por naturaleza suele ser un contrato de naturaleza mercantil, no civil. Recuerden ustedes que en el derecho privado, civil y comercial, tenemos una doble connotación. Una compraventa puede ser civil y una compraventa puede ser comercial. Perfecto. Los contratos de consumo se enmarcan en compraventas de naturaleza mercantil o prestaciones de servicios de naturaleza mercantil. ¿Listo? Tercera situación. Pero ¿cómo se perfecciona ese contrato? ¿Cómo nosotros llegamos
a la relación de consumo. ¿Cómo yo llego al costo a comprar el nevecón? ¿Cómo yo llego a Falabella a comprar el televisor? Sencillo, porque nosotros mismos generamos una necesidad de consumo. Nosotros somos animales de consumo. Todos los días, a toda hora y en cada momento, estamos generando necesidades de consumo, ¿o no? Así es. Quiero comprar un tinto, quiero salir a comprarme un cigarrillo, quiero salir a comprar una botellita de agua. En cada momento de nuestra vida estamos generando necesidades de consumo. Si usted genera una necesidad de consumo, ¿qué es lo más normal? Pues que usted busque cómo satisfacer esa necesidad de consumo. Entonces yo voy a buscar quién me puede satisfacer esa necesidad. Básico. Así se perfeccionan los contratos todos los días, desde que salimos de nuestra casa. Y muchos de ellos contratos de consumo. Pero espérate un momentico. Pero usted, ¿cómo supo que necesitaba un televisor Samsung? ¿Por qué no un LG? ¿Usted cómo supo que Falabella lo vende y no el costo? ¿Usted cómo supo? ¿Usted cómo llegó allá? ¿Cómo obtuvo esa información? Por la publicidad. La publicidad es el mecanismo por medio del cual el comerciante, empresario, llega a mí y me dice: hey, ven para acá, yo puedo satisfacer la necesidad que tú tienes. Hey, ven para acá, usted está necesitando un televisor Samsung, no un LG, este tiene mejores características. Hey, ven para acá, el nevecón que quieres es un LG, no un Samsung, vente para acá, yo te lo ofrezco. ¿Cómo nosotros llegamos? Adivinen cómo, por la publicidad, el poder de la publicidad. Y aquí entonces surge una pregunta, ya lo hacíamos y hablábamos de esto anteriormente. La publicidad en sí misma considerada todavía no genera un contrato de consumo con el consumidor. ¿Oído con eso? Perfecto. Pero yo estoy ahí como consumidor. El empresario está ahí cazando mi necesidad, haciendo la propaganda, haciendo la publicidad en redes sociales, donde sea, utilizando el canal de comunicación que sea, y yo estoy atento y caigo en la publicidad. Perfecto. Y ahí surge el primer derecho como consumidor, sin ni siquiera ser consumidor. ¿Adivinen cuál es? Publicidad engañosa. El derecho que usted tiene como consumidor a que se le otorgue una información veraz, transparente, clara y cierta. Primer derecho que usted tiene. Y noten ustedes, todavía no hay relación de consumo. Esto es lo que yo quiero hacer hincapié. Ojo, todavía no hay relación de consumo. Posiblemente usted todavía no es consumidor. Acabamos de hablar de eso. Pero ya usted tiene un derecho. Necesito que usted me otorgue una información que sea clara y veraz. ¿Pero cuál información? Si estamos hablando de publicidad. Ustedes no han visto que en la publicidad el publicista juega un poco exagerando las características del producto o servicio. ¿Sí? Total, cuando me dicen es que es blancos, no blanco. Más allá del blanco, mi detergente deja las prendas casi que transparentes. ¿Sí ven que son exageraciones? Revertrex, la fórmula de la eterna juventud. Red Bull te da alas. Desodorante Axe. Si yo uso desodorante Axe, las mujeres van a caer a mis pies. ¿Sí ven cómo está estructurada la publicidad? El publicista juega con mi mente, juega con mi imaginación, juega con las características del producto o servicio. ¿Eso se puede? Cuidado con eso. Cuidado con eso. Y aquí viene una frontera entre lo que se llama información objetiva e información subjetiva. En la publicidad, cuidado. ¿Qué me dice la ley 1480? Que en Colombia la publicidad que se haga con información objetiva obliga al anunciante o al comercializador del producto. Pero ojo, la subjetiva no. ¿Y entonces qué es eso? ¿Cómo las puedo diferenciar? ¿Qué es una información subjetiva? Son aquellas, como le llamaban los romanos, el dolo bueno, aquellas mentiritas piadosas que nos cuenta el publicista, aquellas exageraciones que todos sabemos que son exageraciones. Red Bull te da alas.
y te ponen las alas y el muñequito volando. No significa, y creo que todos como consumidores medios podemos determinar que no es que yo me tome una lata de Red Bull y me van a salir alas. Pero ojo, ese tema fue demandado en Estados Unidos. El tema Red Bull te da alas, la frase. El tema de Axe llegó a tribunales en la India, fue demandado. Aún después de esa demanda, hay un antes y un después con Axe. Noten ustedes que la publicidad de desodorante Axe ya es distinta por esa situación. Entonces, aquí la frontera entre información subjetiva y objetiva es bien compleja. ¿Sí? La información subjetiva no obliga, es decir, aquellas mentiritas, aquellas exageraciones que todos damos por sentado que son mentiritas o exageraciones. El publicista puede jugar con nuestra mente, no habría problema, eso no lo obliga, no hay problema. ¿Pero qué lo obliga? Cuando el publicista me dice, mi producto hace esto, mi producto genera esto, y el resultado de mi producto es esto, y vale tanto, soy más barato del mercado, y soy el mejor del mercado. Qué pena, eso ya no son simples exageraciones, eso ya es información objetiva. ¿Y qué me dice la 1480? Que la información objetiva obliga, mi querido auditorio, obliga, mi querido auditorio. Caso Revertrex, la fórmula de la eterna juventud. Y adivina quién salía en mi empaque, unas goticas. Con unas cápsulas. Amparo Grisales. Y en la cajita salía un testimonio de Amparo Grisales. Salía la foto de Amparo Grisales y salía Amparo Grisales diciendo, entre comillas, durante muchos años he utilizado el principio activo con que está hecho el Revertrex y he sentido que ha servido mucho en mi vida. Discúlpenme, pero ese testimonio es poderoso, ¿o no? Ese testimonio es poderoso. ¿Qué dijo la Superintendencia de Industria y Comercio en Investigación de Protección al Consumidor? Dijo lo siguiente, qué pena, pero en el caso del Revertrex, publicidad engañosa. Los publicistas saltaron, pero ¿por qué publicidad engañosa? Ahí hay un problema interesante, la frontera entre todo lo bueno y todo lo malo, la frontera entre la información objetiva y la información subjetiva, que verdaderamente obliga al productor o expendedor. Segunda situación, y con esto quiero ir terminando. Cuando se perfecciona el contrato de consumo, acuérdense ustedes que el contrato tiene un intercontractus, como el derecho público, una etapa precontractual, ¿cierto? Esa etapa precontractual tiene unas tratativas y después viene la oferta y la aceptación. Cuando yo te digo, te vendo el televisor Samsung en 2.500.000 con estas características y tú me dices, te lo compro, se perfeccionó el contrato. ¿Qué contrato? Normalmente un contrato de compraventa, un contrato de consumo. Cuidado con esto que voy a decir. Primera situación, ojo con ese contrato. Ese contrato es un contrato de adhesión. Cuidado con eso. Ese contrato es un contrato de adhesión. ¿Qué es un contrato de adhesión? En donde la parte del consumidor no puede negociar las cláusulas de ese contrato. ¿Cuántos han negociado ustedes las cláusulas de un contrato con el banco cuando van a abrir una cuenta de ahorros? ¿Cuántos han negociado cuando van a abrir la cuenta corriente? No. ¿Cuántos hemos negociado las cláusulas y las minucias de un contrato cuando compramos el seguro todo riesgo para el carro? ¿Cierto que no? Nos dicen, nunca, nos dicen, esto es así. Firma y paga, o si no, váyase para la competencia. Para de contar. Como yo necesito el producto, pues yo ¿qué hago? Firmo. ¿Sí ven? Me arriesgo. Entonces, primera situación, es un contrato de adhesión. Doctor, ¿y ahí nace algún derecho del consumidor? Sí. En los contratos de adhesión, absolutamente todo el clausulado debe ser interpretado a favor del consumidor. Si hay cláusulas incoherentes, oscuras o ambiguas, inmediatamente usted las debe interpretar a favor del consumidor. Eso es un derecho que usted tiene como consumidor. Segunda situación, la claridad del contrato, la transparencia de la información del contrato, ¿cierto? Ser un contrato totalmente concreto en su información. ¿Y qué pasa, doctor, si un contrato de adhesión tiene cláusulas oscuras, tiene cláusulas ambiguas? ¿Qué me dice la 1480? Se tendrán por no escritas y serán ineficaces de pleno derecho. Derecho del consumidor. Derecho del consumidor. Tercera situación. Si usted celebró un contrato de consumo cuya naturaleza es un contrato de adhesión, cuidado,
porque posiblemente puede estar minado de cláusulas abusivas, cláusulas incoherentes, cláusulas con doble interpretación, cláusulas oscuras. Cuidado, consumidor. Creo que a todos nos ha pasado ese tema. A todos nos ha pasado. Nos dan una información y el servicio es totalmente diferente. Yo no puedo reclamar, yo no puedo hacer efectivas garantías, ¿ven? Me ponen obstáculos para hacer la efectividad de la garantía, me dicen que tengo que primero agotar tales, etcétera, etcétera. Como lo veíamos ahorita, no podemos reclamar porque ni sabemos cómo reclamarlo, y fuera de eso porque nos ponen 1000 obstáculos para reclamar. Y lo peor, ¿saben qué nos dice el productor? ¿Saben qué nos dice la constructora? ¿Saben qué nos dice el vendedor de carros, el concesionario? Usted firmó el contrato, mírenlo, está en la cláusula 12ª, y usted en la cláusula 12ª renunció a todos los derechos que tiene por consumidor, por ende no me puede hacer ninguna reclamación. ¿Cómo así? ¿De qué está hablando? Yo no pude haber firmado eso. Sí, señor, léalo, usted lo firmó. ¿Cuántos de ustedes han leído el contrato de cuenta corriente bancaria? ¿Cuántos de ustedes han leído el contrato de cuenta de ahorros? ¿Han mirado su clausulado? Usted perfectamente pudo haber dicho, le cedo al banco todas mis propiedades. Y uno firma y uno es feliz. Porque uno lo primero que mira es la tarjetita que me van a dar. ¿O no? Cuidado, cláusulas abusivas. Cuidado con las cláusulas abusivas. Y ahí se activa el derecho del consumidor. ¿Cómo se activa el derecho del consumidor? Es un derecho del consumidor. ¿Y cómo se activa ese derecho del consumidor? Sencillo, puedes hacer la reclamación. Pero miren cómo la 1480 me dice, espérese un momento, ni siquiera tienes que hacer una reclamación. ¿Por qué? Porque las cláusulas abusivas son cláusulas que se tienen por no escritas. Son cláusulas ineficaces. Oye, qué interesante. Entonces, estas cláusulas, entonces, ya con eso termino. Con estas cláusulas, pues yo no tengo problema, porque la ley me presume que, o mejor, la ley entiende que las cláusulas se tienen por no escritas. ¿Sí? Vaya, dígale eso a la constructora. Vaya, dígale eso a Mercedes-Benz. Vaya, dígale eso a Autogermana. Qué pena, pero esa cláusula 12ª se tiene por no escrita, entonces usted sí me tiene que devolver el dinero. ¿Qué le va a decir el empresario? ¿Qué le va a decir el distribuidor, el comercializador? No, señor, yo le hago efectivo y ejecuto el contrato para de contar. Por ende, someten al consumidor ¿a qué? A que tiene que ir a una acción de protección al consumidor. Uno, hago una reclamación a la constructora, a ver si la constructora agacha cabeza y le va a decir, usted tiene razón, mi contrato estaba minado de cláusulas abusivas, y como se tienen por no escritas, ya te devuelvo el dinero. Y fuera de eso, en el video que veas, te voy a dar las disculpas. Oh, sí, cómo no. Lo que te van a decir es, no señor, y te retengo el 20% por cláusula penal, y no te devuelvo dinero, y te lo devuelvo por ahí en 4 meses, sometiendo al consumidor ¿a qué? A una acción de protección del consumidor. ¿Sí ven qué interesante? Entonces, termino con esto, mi querido auditorio. Probablemente el tiempo es muy corto y los temas son muy interesantes y a veces se apasiona uno con estos temas. Pero para concluir y terminar, primer aspecto importante en cualquier relación de consumo: determinar si estamos frente a un consumidor. ¿Eres o no eres consumidor? Esto es supremamente importante. Si no eres consumidor, no se activa la protección al derecho del consumo. Si eres consumidor, se te activa la protección al derecho del consumo. Eso marca la diferencia enormemente. Y segunda situación, el derecho del consumo, mi querido auditorio, no es un derecho simplemente de calidad, de garantías, de idoneidad de productos. No, el derecho del consumo está con nosotros acompañándonos desde el mismo perfeccionamiento del contrato y antes, desde el mismo momento que generamos la necesidad y buscamos cómo satisfacer la necesidad. Esa es la importancia del derecho del consumo. Muchas gracias. ¿No se puede preguntar nada? No. Sí, preguntas. Dos preguntas. Yo tengo una pregunta. A ver, yo soy vengo de representación de la Liga del Consumidor de acá de Bucaramanga. Ah, qué maravilla.
en este caso de que su merced, yo acabo de llegar, pero en este caso de que su merced acaba de decir aquí, de la devolución de esos dineros, o sea, obligatoriamente sí tienen que devolver ese dinero, porque es que nos han sucedido casos en que llegan y dicen, no, aquí no devolvemos dinero, no se puede devolver dinero, pero ¿por qué no lo pueden devolver? Y se niegan a que tienen que devolverlo. Entonces uno muchas veces como que se siente uno como manicruzado, porque ¿qué le digo yo aquí al consumidor? Sí. Perfecto. Entonces uno queda como se dice, sin palabras, digámoslo así. Entonces, sí es la obligación de devolver el dinero, ¿verdad? Sí. Sin embargo, para la respuesta a la pregunta será, depende. Como buenos abogados todos lo respondemos así. Depende, pero es cierto, dependerá. Ejemplo, si yo compro en este momento en mi computador, en la tienda virtual de al costo, un televisor, y lo acabé de pagar ahí PCE en la tienda virtual de al costo, y a las 3 de la tarde de hoy digo, oiga, pero ¿yo qué hice? Yo ni plata tengo, y acabé de pasar la tarjeta de crédito por 2.500.000. No, yo quiero desistir de esto. Yo ya no quiero más este contrato. Pregunta, ¿lo puedo hacer? Miren qué interesante. Acabo de comprar. Exacto. Sí, señor. Derecho de retracto. Pero venga, doctor, usted debería justificarle al costo porque se arrepintió, porque posiblemente le causó un daño. No. El derecho de retracto no hay que fundamentarlo. No hay que argumentarlo. ¿Y cuál es el término? ¿Sí? 5 días, dentro de los 5 días siguientes al perfeccionar el contrato, dependiendo del tipo de contrato. Pero que se haga por medio de esas situaciones. ¿Listo? Entonces, cuidado frente al tema, me deben devolver el dinero, porque habría que analizar muy bien la situación para saber qué figura y qué solución se le puede dar al tema. Por ejemplo, en el derecho de retracto la respuesta es sí o sí te tienen que devolver. Y usted se puede arrepentir entre los 5 días porque sí, porque ese día yo no quería hacer esa compra, entonces me quiero arrepentir. Y no te pueden argumentar eso en contra de la devolución del dinero. Una corta pregunta en relación con la carga probatoria, el elemento probatorio, el sujeto procesal y la activación jurídica para activarse como consumidor. En relación con la estafa académica, por ejemplo, en contexto, si se diera en la Universidad Externado de Colombia la estafa académica, que los contenidos, dominios de contenidos, modelos pedagógicos, estructura pedagógica, didáctica y titulación y perfil del estudiante no se cumple, la pregunta, ¿cómo activo ese derecho y qué acción se puede establecer jurídicamente? ¿Cómo se hace eso jurídicamente? ¿Qué figura jurídica se emplea frente a la estafa académica que predomina en 9 de cada 10 universidades frente al perfil del estudiante, el desempeño del estudiante y el currículum? Excelente, muy buena pregunta. La respuesta sería, ahí hay lo que yo logro detectar, una situación de publicidad engañosa y de información falsa y errada que me está induciendo a error, ¿sí? Por parte del ente universitario. Listo. Por ende, yo me legitimo por activo sin tener todavía una relación de consumo con base en el numeral tercero del artículo 56 de la 1480. La acción es una acción, es un verbal, Código General del Proceso, perfecto, y la acción se llama acción de protección al consumidor por publicidad engañosa, si es jurisdiccional. Pero cuidado, porque si es jurisdiccional, usted tiene que probarle al juez el perjuicio que le causó. No alcance a tener perjuicio porque estoy simplemente analizando que la información es errada, pero no celebré un contrato de matrícula con la universidad. Entonces, solicita una investigación administrativa ante la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura de Protección al Consumidor, para que por vía administrativa vigile la conducta y ser así, sanciónelo. Tienes 2 vías: jurisdiccional, pero tienes que tener un perjuicio y probar el perjuicio, o la segunda, administrativa, para que sancionen al ente. Ahora bien, si es un ente universitario,
Habrá que mirar cuál es el órgano competente, si es la CID o tiene otro órgano de vigilancia. ¿Perfecto? ¿Cómo estructura la carga probatoria por la inversión de la carga de la prueba? Si es publicidad engañosa, no tienes que hacer nada. Simplemente en la noticia decir, mire esta publicidad de superintendencia. La carga de la prueba está en quién, en el que desplegó la información. Gracias. Ok, muchas gracias. Buen día.